Aprovechando el cierre de la actividad, que obviamente pues será mañana, donde tenemos más de 450 jóvenes inconversos invitados para que vengan a escuchar un testimonio de fe y un testimonio de esperanza. Entre ellos acabamos de recibir ahorita una noticia de que una institución carcelaria va a permitir que un grupo de jóvenes venga precisamente a escuchar la palabra. Esas cosas pues obviamente nos llenan de mucha satisfacción. Yo tengo tanta convicción de que lo que puede cambiar nuestra sociedad, lo que puede transformar nuestra sociedad, es un encuentro con Jesucristo. Y desde luego creo que es lo mejor que podemos recomendar sobre ese particular. Y en el día de hoy, en la mañana de hoy, desde el culto de las 8 de la mañana, en el culto de las 11, hemos estado hablando precisamente, recogiendo dos experiencias vividas en un grupo mayoritario de los discípulos de Jesús, que fueron en alguna medida llamados por Jesús siendo pescadores. Y desde luego Jesús vuelve y los rellama una vez que pasa la experiencia de su muerte y de su resurrección. Vuelve nuevamente a rellamarlos justo en el mismo lago, porque habían vuelto a ser pescadores y Jesús quería hacerles saber que ellos ya no eran pescadores de peces, sino que eran pescadores de hombres, pescadores de almas. Y estos dos pasajes bíblicos hay que vincularlos, porque de lo contrario no los podemos entender. El primero de ellos aparece en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, en el verso 1 hasta el verso 11. Y dice la palabra del Señor: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban sus redes. Subió a una de las barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, encontramos una historia muy parecida, pero desde luego el milagro es el mismo, las circunstancias son totalmente distintas. Dice:
Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos, junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres tú, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Son 2 historias distintas, en 2 contextos distintos. Probablemente una historia tiene de separación de tiempo un poco más de 3 años de la otra. Cada una de las historias se da en la experiencia misma de la vida de los hombres que tuvieron el deber y la responsabilidad de seguir a Jesús en un proceso inicial de discipulado para luego, eventualmente, convertirse en apóstoles. Desde luego, estas 2 historias hablan de pesca y hablan de pescadores. Y desde luego, Lucas menciona los primeros 4 pescadores que se unieron al equipo de Jesús como discípulos. Y es interesante porque habían distintas profesiones en el tiempo de Jesús. La infraestructura social y económica de Israel era una infraestructura evidente. Se podía conocer de médicos, se podía conocer de abogados, se podía conocer de gente intelectual, se podía conocer de gente en el campo textil, en el campo de la ganadería, en el campo ovejuno, se podía conocer gente en el campo de la construcción. Y había también, dentro de la infraestructura económica y social de Israel, pues había pescadores. Desde luego, había en el lago de Genesaret, había 2 tipos de pescadores. El pescador que pesca por placer y que tal vez pesca para él y para los suyos. Pero también estaba el pescador de tipo comercial, el que pescaba porque hacía de su pesca su modo de vida y hacía de su pesca la forma y manera como podía sostener a su familia. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan pertenecían precisamente a ese grupo de pescadores. Ellos pertenecían a ese grupo de hombres que todas las noches salían a pescar hasta la madrugada. Y desde luego, con lo que ellos recibían de la pesca, entonces vendían
vendían su pescado al mundo judío, pero también habían 15 colonias alrededor de Genesaret y desde luego vendían su pescado a cada una de esas colonias, y algunas de esas colonias no necesariamente eran judías. En el caso de Juan, del capítulo 21 de Juan, Juan nos habla de 7 discípulos, todos pescadores. 4 de ellos ya están mencionados aquí. Al que se añade es a Natanael. Y desde luego, sorprendentemente, Natanael también aparece dentro del documento de Juan como un pescador. Y en adición a Natanael hay 2 nombres de 2 discípulos que no se mencionan, pero evidentemente eran también discípulos de Jesús. Desde luego, cuando uno lee en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, sobre el mar de Galilea, sobre el mar de Tiberíades, sobre el lago de Genesaret, pues estamos hablando de la misma extensión, del mismo predio de aguas. Yo no sé cuántos de ustedes hayan ido al mar de Galilea, o a Tiberíades, o a Genesaret. No es un lago grande, es un lago de agua dulce, tampoco es un mar de agua salada. Tiene una extensión de unos 21 kilómetros de ancho por unos 13 kilómetros de largo. Claro, si uno lo va a caminar a remo, pues le va a dar un trabajo poderlo transitar, ¿no? En una yola a remo, pero a fin de cuentas no es un lago grande, no son los grandes lagos de Michigan, ¿no? Son lagos pequeños. Y ahora, lo que es interesante es que en aquel tiempo era un lago también bastante profundo. En su punto máximo de profundidad tenía 120 pies de profundidad. Por lo tanto, o sea, estamos hablando de un lago que tiene 21 kilómetros de largo por 13 de ancho, pero tiene 120 pies de profundidad, lo que hace entender que desde luego había lago para los 2 tipos de pescadores, para los que pescaban para su casa y para los que pescaban para la venta. Ahora, este lago está a 630 pies bajo el nivel del mar. Y al estar 630 pies bajo el nivel del mar, entonces permite que su clima sea un clima semitropical. Yo he estado en el lago, he tenido la oportunidad de estar allí, he tenido la oportunidad de montarme en unas barquitas que hay, que son similares a las barquitas del tiempo de Jesús, y desde luego te montan en ellas, te llevan por allá, te cobran por montarte en ellas, y después te venden de las cositas que ellos tienen de promoción turística, etcétera, pero uno se recrea, ¿no?, a la luz de las historias bíblicas de estos eventos. Fue allí donde Jesús caminó, fue allí en ese lago donde hubo la palabra de Jesús para calmar la tempestad, fue en ese lago donde se hicieron milagros, fue en ese lago donde Jesús predicó. De hecho, esta historia del capítulo 5 de Lucas relata precisamente la primera vez que Jesús predica fuera de las sinagogas. Nosotros generalmente tenemos la tendencia a pensar que Jesús empezó a predicar junto con sus discípulos. No es cierto. Jesús comenzó a predicar solo. Los discípulos vinieron después. Él empezó a predicar solo. Y desde luego, hay gente que piensa que empezó a interactuar dentro de su enseñanza con los sacerdotes, con los escribas, con los fariseos a los 30 años. Tampoco es así. Él comenzó a interactuar con los religiosos y con los fariseos mucho antes. De hecho, ya a los 12 años, ya él iba a la sinagoga e interactuaba con los religiosos de su tiempo. Pero Jesús tuvo un problema. Y es que Jesús venía con un paradigma. El paradigma está planteado en un pasaje de la Sagrada Escritura que Avilés y yo hemos discutido en algunas ocasiones. A lo suyo vino, y los suyos no les recibieron. ¿A qué vino Jesús? Pues Jesús vino a revelarle a los religiosos de su tiempo, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a los sacerdotes. Él vino a revelarle a esos religiosos de su tiempo el paradigma del reino de Dios.
Pero ellos, ¿qué hicieron? No recibieron ese mensaje. Ellos no aceptaron ese mensaje. Así es que Jesús tuvo que cambiar su estrategia para establecer el paradigma del reino. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Bueno, como ellos no recibieron la enseñanza del reino, entonces Jesús hizo la enseñanza del reino pública. Se fue entonces a las calles, se fue a las aldeas, se fue a los barrios y se fue a las orillas del lago de Nazaret. Y allí entonces empezó a predicar. Algo extraordinario sucedió. Y es que mientras Jesús predicaba, la gente empezó a sentir pasión, entusiasmo por aquello que Jesús le planteaba en su discurso. También así que cuando Jesús comenzó a predicar, tal parece que la presión de la cantidad de gente empezó a empujarlo y finalmente Jesús no tuvo otra alternativa que decirle a Simón, que había venido de pescar toda la noche, porque esto fue en la mañana, y tuvo que decirle a Simón, óyeme Simón, tú me puedes prestar tu barca para yo empujarme un poquito hacia adentro y desde tu barca entonces hablarle a la multitud. Y desde luego Simón ya no iba a usar la barca, había venido de pescar, había anclado su barca en el lago de Genesaret, la había dejado allí, estaba lavando sus redes, le permitió a Jesús se sentó a predicarle a la gente. Y cuando la Biblia dice se sentó, eso es importante, ¿sabe? Porque cuando los rabinos hablaban sentados, eso quería decir que lo que iban a comentar era sumamente importante. Cuando ellos caminaban y hablaban caminando, tenía otra intención. Pero cuando un rabino se sentaba y forzaba a la gente a sentarse, eso era importantísimo. Y Lucas dice, él se sentó en la barca, es decir, lo que les iba a comunicar era importantísimo. Era sumamente importante para que aquella gente lo escuchara. Así que Jesús se sienta, termina de hablarle y como una señal de agradecimiento, como una señal de empatía, Jesús entonces se acerca a Simón y le dice, Simón, boga conmigo mar adentro. Está bien. Otro elemento que necesitamos clarificar dentro del contexto histórico. Simón no era discípulo de Jesús cuando esto sucedió. A veces cuando leemos pensamos que Simón era discípulo. Simón, muy probable, aquella era la primera vez que escuchaba a Jesús. O tal vez lo había escuchado un par de veces. Tal vez le simpatizaba lo que Jesús decía. Pero a fin de cuentas, Simón no era discípulo de Jesús hasta aquí. Jesús le quiere compensar por haberle prestado la barca. La barca se convirtió en el púlpito de Jesús para predicarle a aquella multitud. Así que Jesús le dice, ven conmigo mar adentro. Y desde luego Simón, como buen pescador y con las características de un buen pescador, entonces accede, se monta con Jesús, entra mar adentro, es decir, entró precisamente a ese lugar donde existen 120 pies de profundidad de agua. Y allí, en aquella profundidad, Jesús le dice a Pedro, Pedro, tira la red hacia la derecha. Yo estoy seguro que por la mente de Pedro tuvo que haber pasado el proverbio del jíbaro nuestro, zapatero a sus zapatos. O sea, Jesús podía saber algo de carpintería, porque en ocasiones inclusive se le vinculó con la profesión de su padre, que era carpintero. Pero de pescar, Jesús no sabía nada. Y ahora Jesús le está hablando a un profesional. Simón no es un pescador de placer, Simón es un pescador de profesión. Y una cosa es el pescador de placer, que primero lee el periódico y chequea la opinión de la meteorología y
Y otra cosa es el pescador de profesión, que poco le importa que le digan que habrá olas de 14 pies. Él necesita pescar para sostener a su familia, y en su yolita de 11, de 12 y de 14 pies se monta y se mete mar adentro y pesca. Ese tipo de pescador era... Ustedes no tienen idea todo lo que yo tuve que trabajar para predicar este sermón y lo que tuve que aprender. De hecho, me le monté a Pedro y a Edma en la lancha de ellos para ver cómo era la cosa esta. Y hice preguntas y yo no le dije nada, pero yo creo que ha tenido que escuchar el sermón 2 veces hoy. Yo no le di absolutamente nada, pero yo estaba haciendo preguntas con respecto a este proceso de la pesca. Y mire qué dato interesante. Los pescadores ya habían regresado del lago, porque el buen pescador sabe que para pescar tiene que ir en la noche. En la mañana se regresa. En este caso, ya ellos habían regresado. De hecho, estaban lavando las redes. Jesús le pide a Simón que le lleve allí y que lance la red. Y Simón, con toda franqueza, le dice a Jesús: mira, toda la noche estuvimos pescando sin lograr nada. Bueno, pero porque tú lo pides. A fin de cuentas, tú eres un rabí, tú eres un maestro, y al rabí no se le niega ninguna solicitud. Porque tú lo pides, no hay ningún problema. Tiró la red a la derecha, como Jesús se lo dijo, y desde luego surgió el evento de la pesca milagrosa. Dice la historia de Lucas, que eran tantos y tantos y tantos peces, que daba la impresión que las redes se iban a romper y las barcas se iban a hundir. Ahora, fíjese lo que hace Pedro como resultado de ello. De inmediato Pedro le dice a Jesús: Señor, apártate de mí, que soy pecador. Y de forma inmediata Jesús le dice: Pedro, de ahora en adelante no serás más pescador de peces, sino que de ahora en adelante serás pescador de hombres. Lo que quiere decir es que Pedro reconoce a Jesús como su Señor allí, como consecuencia de ese milagro, y acepta que es pecador. Y precisamente como resultado de haber reconocido a Jesús como Señor y de haberse aceptado pecador, es que entonces Dios lo comisiona para convertirlo en pescador de almas. Porque aquí está la tesis de esta enseñanza. Para poderse identificar con el evangelismo, hay que saber cuánto se sufre en el pecado. Aquellos cristianos que son cristianos porque nacieron en la iglesia, aquellos cristianos que son cristianos por tradición, aquellos cristianos que son cristianos porque pues sus ancestros, su tatarabuelo, su abuelo, su bisabuelo, su papá era cristiano, y desde luego es parte del estatus social decir que somos cristianos o somos de tal o cual religión. Ese realmente no conoce la experiencia. Quien mejor capacitado está para ganar a otros para Jesús es aquel que se descubrió a sí mismo pecador, que sabe cuánto duele el pecado, que sabe cuánto lastima el pecado, que sabe cuánto margina el pecado, que sabe cuánto dolor, cuánta angustia, cuánto agobio produce en la vida y en la conciencia el pecado. Gana más almas para Jesús el que sabe lo que se sufre en el pecado, que aquel que llana y sencillamente es religioso por tradición. Y desde luego, Pedro reconoce también que para zafarse de la naturaleza pecaminosa es necesario reconocer a Jesucristo como el Señor. Y yo creo que esto es un gran desafío. Es un gran desafío. Si usted tiene conciencia de hasta dónde pudo haber llegado, hasta dónde pudo haber llegado,
como consecuencia del pecado en su vida. Mire, hace un tiempo atrás yo me senté con mi hermano a conversar de todos los que se criaron con nosotros allí en el caserío, jugando tocopalo, jugando al esconder, jugando pelota, jugando baloncesto. ¿Se acordaron del tocopalo, verdad? Hacía tiempo que no oían esa expresión. Pensamos de todos. ¿Y sabe qué nos sorprendió y qué nos llenó de dolor? El saber que la inmensa mayoría de esos muchachos que se criaron con nosotros fueron víctimas de las drogas, fueron víctimas del SIDA, fueron víctimas del asesinato, perdieron sus vidas en la enfermedad, se autodestruyeron en los vicios. Óigame, y lo que a nosotros nos llenaba de satisfacción era saber que el Evangelio nos guardó a nosotros de la misma desgracia. Cuando uno tiene conciencia de lo que el pecado puede producir, esa pasión es la que se desarrolla y es lo que nos catapulta. ¿Sabe para qué? Para decir, yo soy un pescador de hombres. Yo no puedo permitir que lo que el infierno tenía destinado para mí lo logre en la vida de los demás. Desde luego, este capítulo 5 de Lucas nos enseña tres cosas fundamentales. Lo primero que nos enseña es que Pedro era un gran pescador, pero ahora no se trataba de pescar peces, ahora se trataba de pescar seres humanos. Y desde luego, el que sabe dónde están los hombres y las mujeres en necesidad es Dios. Y cuando Dios te constituye a ti un pescador y una pescadora de Él, oye, tú debes entender que los peces están en el mar y las almas están en el mundo. Los sanos no tienen necesidad de medicina. Los que tienen necesidad de medicina, Dios Jesús, son los enfermos. Y hay en nuestro entorno, hay en nuestra comunidad, hay en la interacción de nuestro trabajo, hay en la interacción de la gente con la que compartimos, hay en la interacción con la gente con la que trabajamos, con la que estudiamos. Dentro de esa interacción hay tanta gente sola, hay tanta gente vacía, hay tanta gente huérfana de misericordia, hay tanta gente huérfana de amor, hay tanta gente huérfana de un mensaje de esperanza que nos hace entender, que nos hace declarar que Dios conoce dónde están sus peces. Y a ti y a mí nos han denominado sus pescadores. ¿Sabe para qué? Para que nosotros seamos los que traigamos a la red del Evangelio la vida de aquellos que están en el mundo perdidos. ¿Qué otra cosa nos enseña? Nos enseña que se necesita gente con el corazón de pescador, dispuesto a hacer un último esfuerzo. Una de las cosas que más frustra a mucha gente en la evangelización es la incapacidad para lograr que la gente se convierta. De hecho, hay gente que me ha dicho, pastor, yo intenté, pero cuando yo vi que, yo dije, no, esto no es lo mío. Lo mío no es hablar de Jesús. No, lo tuyo, lo mío y lo de todos es hablar de Jesús. Mire, yo era un niño, tal vez 8 años de edad o menos. Mi padre acostumbraba sacarme de la mano y llevarme a una calle que había donde estaban todos los bares. Todos los bares estaban allí. Entonces mi padre me ponía en un reparte tratados ahí. Y desde luego, un día que él me llevó a repartir tratados, yo estaba repartiendo mis tratados, lo más contento. Y pasó un señor a quien yo le fui a dar el tratado. Y cuando yo le di el tratado, el hombre hizo esto. Porquería de cosas. Y lo tiró al piso. Hoy en día yo pienso cuánta adrenalina tuvo que haber pasado por el cuerpo de mi papá. Cuánta ira, cuánto enojo, cuánto deseo de agarrar a aquel hombre y hacerle comer el papel del tratado. Pero no hizo nada de eso. ¿Sabe qué hizo mi padre? Mi padre cruzó la calle, me dijo, dámelo. Yo me doblé, se lo di. Hizo esto. No te preocupes, mi hijo. Él no lo quiere. Pero te aseguro que el próximo que venga
lo va a necesitar. Vuelve y dalo. Y yo agarré el tratadito, todavía me temblaban las manos. Y al próximo que pasó, se lo entregué. Y cuando se lo entregué, la persona dijo, esto era lo que yo necesitaba. Un mensaje de Dios. ¿Se da cuenta? O sea, probablemente, muchas veces lo que pensamos es, me van a decir que no, no van a aceptar mi mensaje, no van a aceptar. Oiga, pero la enseñanza de Lucas capítulo 5 dice que el corazón del pescador es un corazón que siempre tiene que estar dispuesto a hacer de nuevo el esfuerzo. Porque fíjese, Jesús no sabía nada de pesca. Pedro era el experto en pesca. Pedro le pudo haber dicho muy bien a Jesús, déjate de cuento que el que sea aquí soy yo y tú no sabes nada. ¿Por qué me mandas a tirar de nuevo la red? Sin embargo, Jesús le dijo a Pedro, tira la red, y Pedro obedeció. Es decir, estuvo dispuesto a hacer un esfuerzo. Y como resultado de ese esfuerzo, vivió la experiencia de la pesca milagrosa. Cada hombre y cada mujer que sirve al Señor debe entender que Dios no nos ha llamado a convertir. Dios nos ha llamado a predicar. Dios nos ha llamado a sembrar la palabra. Dios nos ha llamado a hacer que el hombre y la mujer escuche cómo puede reconciliarse con Dios y cómo puede reconciliarse consigo mismo, y cómo puede reconciliarse con sus semejantes, y cómo puede reconciliarse con la naturaleza. El ser humano está ávido de una reconciliación consigo mismo. El ser humano está ávido de una reconciliación con los semejantes. El ser humano está ávido de una reconciliación con la naturaleza, pero no sabe cómo. La iglesia es la que le puede decir al ser humano, todo lo logras si te reconcilias con tu Dios. Por lo tanto, debe haber un espíritu dispuesto a probar lo que parece inútil. Siempre, mire, a mí, yo estoy bajo la impresión de que a Jesús le impresionó Simón. ¿Qué tipo para impresionar? Él es el que sabe. Sin embargo, estaba dispuesto a repetir la experiencia, aún sabiendo que no iba a suceder nada. ¿Sabe? Hace unos años atrás yo escuché el testimonio de una persona muy conocida que hoy sirve a Jesucristo. Y ¿sabe? Entre las cosas que decía esta persona, que tenía amigos cristianos, pero ninguno de ellos le había hablado del Señor. Ninguno. Y probablemente sus amigos no le hablaban del Señor. ¿Sabe por qué? Porque pensaban, decían, este hombre es un artista, este hombre es una persona prominente, a lo mejor desprecia. Pues ¿sabe a quién Dios usó? Dios usó a una mujer sencilla. Le reveló a esa mujer que Dios tenía un plan de salvación para esta persona. Y esta mujer escurridizamente se metió dentro del edificio donde vivía esta persona. Le tocó a la puerta. Cuando la persona abrió y la vio a ella, que no la conocía, dice, ¿cómo usted entró aquí? Porque en aquel complejo de vivienda había seguridad. Y a esta persona se le protegía con un sistema de seguridad. ¿Cómo usted llegó hasta aquí? Dice, yo llegué hasta aquí porque Dios me envió para mostrarle el amor que Él tiene para con su vida y para con su corazón. Es decir, lo que no pudieron hacer sus amigos, lo hizo esta mujer. Yo fui una vez a predicar por allá, por el área oeste, y después que prediqué se convirtió al Señor una persona y estaba tan entusiasmada, estaba tan contenta, estaba tan feliz que, irradiaba de gozo, saltaba de alegría como consecuencia de haberse encontrado con Jesucristo. De repente llega un hombre, le abraza y cuando se mira lo dice, adiós, pero ¿y qué tú haces aquí? Le dice, yo soy parte de esta iglesia, yo soy parte de esta congregación. ¿Y sabe qué le dijo la persona? Dice, oye, y tú viniendo aquí, conociéndome de tanto tiempo, nunca me hablaste de Jesús. Porque a veces pensamos, si le hablo a fulano, tal vez dice que no. Si le hablo a sultano, tal vez lo desprecia. A usted Dios no lo mandó a convertir. A usted Dios lo envió a tirar la red. Él sabe dónde están los peces. Él sabe la necesidad que la gente tiene. Y sabe algo, la gente tiene necesidad.
voluntad de Dios. Había un predicador mexicano que venía muchas veces a Puerto Rico que decía que Dios había hecho a los seres humanos con un hueco en el corazón que nada lo podía llenar, solo Jesucristo. Tenía la medida exacta de Jesucristo. Es el único que puede llenar el vacío del corazón de los seres humanos. Ahora, en el capítulo 21 de Juan, la historia es bien parecida, pero hay unos elementos que la distinguen. Aquí hay 7 pescadores y los 7 son discípulos de Jesús. Desde luego, la intención de la historia de Juan no es hablar de cómo Jesús convirtió a 4 pescadores en discípulos. La historia de Juan es revelar cómo los discípulos, después de ser discípulos, se volvieron pescadores de peces. Y Jesús, resucitado, ahora tiene que volver de nuevo al lago de Genesaret, de donde los sacó a todos ellos, para hacerles saber: yo no los llamé para que sean pescadores de peces, yo los llamé para que sean pescadores de hombres, de almas. Y desde luego, la historia es la misma, en ese sentido. Pedro de repente dice: esto de la resurrección parece que no funciona, yo me vuelvo de nuevo a pescar. Y 6 de los discípulos, que también eran pescadores, dijeron: si tú te vas a pescar, nosotros nos vamos contigo. Y se fueron 7 discípulos de Jesús de nuevo a la pesca. Y desde luego se pasaron toda la noche pescando, pero no pescaron absolutamente nada, ni una chopa. De allá de Utuado, ni una chopa del lago. No pescaron absolutamente nada. El Jesús resucitado ahora los ve cuando ellos vienen frustrados porque salieron a hacer lo que ellos no tenían que hacer. ¿Sabe algo, queridos? ¿Sabe algo, queridos? Mire, usted tiene su profesión es una profesión distinguida, usted se siente orgulloso con lo que hace, con lo que realiza, pero cuando usted llegue al cielo no le van a pedir cuentas por su profesión. No le van a pedir cuentas por qué hiciste como médico, qué hiciste como abogado, qué hiciste como psiquiatra, qué hiciste como psicólogo, qué hiciste como maestro, qué hiciste como profesional en la construcción, qué hiciste como profesional en el comercio. No te van a pedir cuentas por eso. ¿Sabes por qué te van a pedir cuentas? ¿Qué hiciste con tu profesión de pescador de hombres? Ante Dios, todos sus hijos somos pescadores. Y estos 7 discípulos de Jesús se regresan a hacer lo que ya no debieron haber hecho jamás. Regresaron de nuevo a la pesca. Y desde luego, al regresar en la mañana, que vienen con las manos vacías, que vienen sin haber pescado absolutamente nada, el Cristo resucitado les pregunta: ¿traen algún pescado? Y ellos les responden: no. Entonces Jesús desde la orilla le dice: pues tiren la red a la derecha. Era como dándole una contraseña a los discípulos. Era como decirle: este soy yo, tiren la red a la derecha. Cuando tiran la red a la derecha, dice Juan que la red se llenó de peces. Oiga, y es interesante porque Juan dice: había 153 peces en la red. ¿Y sabe qué otra cosa dice? Que la red no se rompió. Ahora Juan, que siempre anda camuflajeado, en sus escritos siempre anda camuflajeado, dice: y el discípulo amado dijo: mira, yo creo, Pedro, que ese es Jesús. Y Pedro desde luego se puso la túnica con la que podía saludar, porque las reglas en Israel religiosas eran esas. A un rabino no se saludaba con cualquier tipo de ropa, había que vestirse bien. Se puso la túnica y entonces se tiró al lago y fue a encontrarse con Jesús. Cuando Pedro llega a la orilla, ya Jesús tiene un pescado y pedazos de pan sobre la mesa.
Y ahora les dice a los discípulos, traigan de los pescados que ustedes pescaron. Y Pedro fue y se trajo toda la red y se la puso a los pies de Jesús. ¿Qué mensaje, qué enseñanza más linda? ¿A quién le vamos a poner los peces? A los pies de Jesús. La red es tipo del Evangelio. Note bien que dice que la red no se rompió. Ahora, dice aquí que eran 153 peces. Y con Juan hay que tener cuidado, porque Juan, cuando da números, tiene intenciones. Cuando da datos, tiene intenciones. Cuando él presenta algo, detrás de lo que él presenta en la analogía, él siempre tiene una intención. Claro, los teólogos antiguos se dieron a la tarea de conocer cuáles eran las intenciones. Y hubo algunos como Lutero, y hubo algunos como Agustín, y hubo algunos como Alejandro, que cada uno de ellos empezó a dar una explicación sobre la intención. Inclusive con el nombre de Jesús daban una explicación en términos de la suma y de la multiplicación de las letras, y llegaban a 153. En el caso de Jerónimo decía que, claro, en aquel tiempo, no lo culpemos, Jerónimo decía en aquel tiempo que en el mar había 153 tipos de peces. Hoy se ha descubierto, bendito que... Pero en aquel tiempo. Ahora, lo que es importante es que hay 153 peces. Hay unos teólogos que mire lo que dicen. Que cuando el capítulo 21 se escribió de Juan, la iglesia de la diáspora era 150. Y en Jerusalén había 3 iglesias. Una en Judea, una en Samaria y otra en Galilea. Lo que quiere decir, según Juan, es que esos 153 peces representaban las 153 congregaciones. Pero ¿qué congregaciones eran esas? Congregaciones de gentiles, congregaciones de samaritanos y congregaciones de judíos. Lo que esto quiere decir es que en la red del Evangelio cabe todo el mundo. Que en la red del Evangelio no hay distinción de personas. Que en la red del Evangelio cabe el intelectual y cabe también el analfabeta. Que en la red del Evangelio cabe el hombre rico y cabe también el hombre pobre. Que en la red del Evangelio cabe el hombre que tiene reconocimiento y cabe también el hombre simple. Que en la red del Evangelio no hay acepción de persona. Porque el pecado del ser humano no es ser alcohólico. La condición del ser humano no es ser drogadicto. La maldad del ser humano no es ser adúltero. El problema del ser humano es ser pecador. Y quien único puede transformar al ser humano con su pecado y hacerlo una nueva criatura es el Evangelio de Jesucristo. Ahora mire lo interesante de esto. ¿Qué representan 153 peces? Representa diversidad, representa multiplicidad, representa unidad. Hace entender a la iglesia que ya sencillamente el Evangelio como una red es capaz de retener los peces sin que la iglesia tenga que romper su función vital. Porque ese es el gran problema que a veces podemos tener. Perder de perspectiva para lo que es la iglesia. Mire, la iglesia no es punta de lanza para pelear con los políticos. Por eso yo me resisto a eso. Mire que a mí me invitan a ir a pelear con políticos. Mire que a mí me invitan a ir yo me resisto a eso. La iglesia no es punta de lanza para pelear con políticos. La iglesia es punta de lanza para cambiar el corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne. La iglesia no es para hacer presión social. La iglesia no es para rebelarse con entidades y con grupos y con personas. Mire, si a fin de cuentas, ¿qué diferencia hay entre un pecador alcohólico, un pecador adicto, un pecador degenerado sexual y un pecador íntegro? ¿Qué diferencia hay?
Ninguna. Los cuatro son pecadores. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es solo la gracia del Evangelio lo que puede restituir al hombre y a la mujer para encontrarse nuevamente con el Dios del cielo. Lo que es importante es que entendamos que la iglesia debe entenderse como una red capaz de retener los peces sin que ella pierda su función vital. La función vital de la iglesia es proclamar la gracia. La función vital de la iglesia es proclamar el Evangelio. La función vital de la iglesia es hacerle saber al hombre y a la mujer que si se encuentra con Jesucristo se reconcilia con Dios. Y una vez reconciliado, dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora, por último, 12 discípulos de Jesús y 7 de ellos pescadores. ¿No le parece a usted que en proporción a las profesiones de Israel esto está demasiado desproporcionado? ¿Por qué no 2 carpinteros? ¿Por qué no 2 médicos? ¿Por qué no 2 pintores? ¿Por qué no 2 filósofos? ¿Por qué 7 pescadores? Tantos. Yo pienso que Jesús se impresionó tanto con las características del pescador, que entendió que los pescadores tienen las características necesarias como para dejar de ser pescadores de peces y convertirse en pescadores de almas. Y los cristianos necesitamos entonces, como pescadores de almas, tener las características del pescador de peces. Mire qué dato interesante. Usted le pregunta a un pescador, no se lo pregunte por el día, porque por el día no le contesta eso. Pero si usted lo ve más o menos como a eso de las 7 de la noche o de las 6 de la tarde, alistando su yolita, que en ocasiones son de 12, 13, 14, 15 pies de largo, de madera. A mí me tienen que dar garantía. Cuando yo me monto en una lancha, lo primero que miro es dónde están los salvavidas. ¿Qué garantía? Pedro, ya yo sé dónde están los salvavidas de tu lancha. Entonces, cuando se encalla, yo lo primero que pregunto es ¿cuántos pies hay ahí? Porque yo no me dejo llevar por el GPS que dice que hay 2.8 pies. Sí, el GPS dice 2.80 pies por ahí para abajo. ¿Cuántos pies tú crees que hay ahí abajo? No, eso ahí ya no mide bien el GPS. Hay que buscar entonces, hay que tirarse al agua y ver cuántos pies hay. Óigame, pero usted le pregunta a un pescador en las tardes, ¿para dónde vas? Y sabe que él le dice, voy a pescar. Y cuando regresa y ha pescado, usted le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él dice que de pescar. Pero cuando no pesca y usted le pregunta ¿de dónde viene? ¿Qué responde? Vengo de pescar. Oye, qué optimista es ese tipo. Que viene con la bolsa, con el saco, con el latón, con lo que queramos llamar, vacío. Y usted le pregunta, ¿de dónde vienes? Dice, vengo de pescar. ¿Pescaste algo? No pesqué nada. Pero vengo de pescar. O sea, hay algo en la psiquis de ese hombre que Jesús tuvo que haberse sentido impresionado. En la persona de Pedro, un pescador, a quien él le dice, tira, y dice, mira, no, a esta hora no hay peces. Tira, bueno, porque tú lo dices, yo la tiro. Esa disposición de hacer lo que es inútil. ¿Sabe usted cuántas veces en la vida la pegamos
cuando ya creíamos que no la íbamos a pegar? ¿Cuántas veces en la vida logramos cuando ya creíamos que no íbamos a lograr? ¿Cuántas veces en la vida acertamos cuando ya creíamos que no íbamos a acertar? En la psiquis del pescador hay un dato muy interesante, hay unas características muy interesantes. ¿Qué características tiene el pescador? Tiene un sentido de coordinación increíble. Él sabe qué va a llevar para cada pesca, porque cada pesca y cada pez es distinto. Y cada pez se pesca de manera distinta. Y para eso se requiere coordinación. Ahora, mire qué cosas yo descubrí a lo largo de estos días. Pedro y Emma me llevaron de Culebra, me llevaron a Culebrita. Yo sé, ¿cuántos han ido aquí a Culebrita? Está considerada una de las 10 mejores playas del mundo, con algunas otras playas. Oiga, eso es como para no sé, pues, tenemos buenas playas, a excepción de los que van a tirar basura, que los deben meter preso a todos. Playa. Entonces, me lleva allí, y oiga, después que uno está allí, uno se entusiasma. Y yo estaba viendo unos dinghies. Usted sabe lo que es un dinghy, ¿verdad? Y yo le digo, oye, ¿y esos dinghies vinieron de allá de Valle? Y me dice, no, esos son lanchas que están por aquí, que de seguro bajaron sus dinghies para venirse a este lado para acá, porque el mar estaba un poquito embravecido, entonces vienen con los dinghies y están aquí, pero esos... Le digo, pero en un dinghy de esos muchachos, nadie se tira desde Fajardo en un dinghy de esos hasta acá. Yo decía, bueno, porque si se puede, yo me compro un dinghy de esos. A ver si llego a cabo. Pero ¿sabe lo que me dijo Pedro? Me dice, los únicos que se atreven, con olas de 6, 7, 8, 9, 10, 12 pies, salir con su yola de madera, a veces haciéndole agua a la yola. Y allí está el de recursos naturales, y allí están los de Fura. Y dice, hey, usted no puede meterse para allá. Y ellos, sí, no, está allí nada más. Los únicos que se atreven a hacer eso son los pescadores. Los pescadores se meten, desafían las inclemencias del tiempo, llegan hasta allí, porque ellos tienen en su mente enfoque. Porque para pescar se necesita tener enfoque. Para el pescador su meta es la pesca y no puede perder tiempo porque sabe que el tiempo es oro. ¿Sabe qué otra cosa descubrí? Que cuando un pescador pesca un chillo, no dice ahora me voy para casa. O cuando pesca un salmón, no dice ahora me voy para casa. No, todo lo contrario. Cuando pesca un chillo, cuando pesca un salmón, dice ahora me quedo aquí pescando. Porque si hay un chillo, tiene que haber un banco de chillo. Si hay un salmón, tiene que haber un banco de salmón. Y yo me voy a llevar todos los que pueda para casa. Ese pescador tiene un sentido de enfoque, porque entiende y sabe que la oportunidad para pescar no es mañana. La oportunidad para pescar es cuando, es ahora. Por eso el Señor te hizo a ti pescador de hombres, para que tú y yo tengamos el mismo enfoque y sepamos, oye, la hora para pescar es ahora. Este es el momento para pescar. Mire, yo les aseguro a ustedes, todos los siglos que han pasado desde la resurrección de Jesucristo han sido extraordinarios para predicar el Evangelio, pero este es el mejor. Este es el mejor. Cuando ahora mismo la sociedad norteamericana está asustada, porque ya no puede tener sus esperanzas en la bolsa de valores, porque la bolsa de valores se estremece, se bambolea, cuando la economía está a punto de agrietarse, de derrumbarse. Este es el mejor momento para decirle a los hombres que tienen miedo, a las mujeres que están llenas de ansiedad, la alternativa única para cambiar el corazón y la conciencia humana se llama Jesucristo.
dicho a mi esposa la locura que se me está ocurriendo ya. Porque empezamos con 300 y andamos por 400 y pico. Pero hoy metido en el baño se me salían las lágrimas, diciéndole al Señor, nuestra tierra necesita ser cambiada. Y tenemos que tener convicción que lo que va a cambiar nuestra tierra es el Evangelio. Óigame, un criminal, si se hace evangélico, deja de ser criminal. Un mentiroso, si se hace evangélico, deja de ser mentiroso, porque si miente no es evangélico. Un delincuente, si se hace evangélico, deja de delinquir. Un hombre en maldad, si se encuentra con Jesucristo, cambia. La alternativa de nuestra tierra es el Evangelio de Jesucristo. Si usted conoce a alguien que no ha cambiado, es que no es evangélico todavía. Si cambia, es evangélico. Si hay transformación de vida, es evangélico. Se necesita vivir con esas características del pescador, un enfoque. Yo le decía al Señor al mediodía, Señor, ojalá que el año que viene, en lugar de 300, le podamos reunir 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 jóvenes para hablarles de Jesucristo, para hacerles saber que la alternativa al corazón de ellos se llama Jesús. La tercera característica de un pescador es sincronía. Él sabe utilizar sus herramientas y sus equipos de pesca. Por eso es pescador. Él sabe cómo se pesca el salmón, él sabe cómo se pesca el sillo, él sabe cómo se pesca el pez capitán, él sabe cómo se puede coger la langosta, él sabe cómo se puede coger el camarón. Él sabe, el pescador sabe con qué instrumento, con qué herramienta. La iglesia, el hombre y la mujer que es pescador en el reino de Dios, en el mar de la vida, tiene que saber cómo va a pescar. ¿Cómo va a pescar? Tiene que haber compromiso. Ser pescador supone pescar. Y por lo tanto no hay excusa para hacerlo. Tú tienes algo que decir de Jesús. Y con lo que tú tienes que decir de Jesús es suficiente para que alguien crea al Evangelio. Sí. Yo les contaba esta mañana, me parece que fue en el culto de las 11. Yo fui pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal en Trujillo Alto. Y había una hermana que siempre llegaba sola a la iglesia. Y un día yo me acerqué y le pregunté, hermana, ¿y usted nunca ha invitado a su esposo? Y me dice, no, él no quiere saber de la iglesia. Digo, pero nunca, no, el pastor, él no quiere saber de la iglesia. A mí me gustaría conocerlo. Me dice, bueno, yo le voy a preguntar a ver. Ella fue y le preguntó. Y desde luego él respondió como responde cualquiera. Bajó el pastor, él me dijo que no le interesa. Pero que si usted quiere ir, pues que vaya. Y un sábado yo fui. Fui el peor día, en el peor momento, y fui sin anunciarme. Le digo, bueno, el sábado él debe estar allí, ya al pasar. Cuando pasé, estaba él sentado en una mesa de dominó, con su cuñado y con su hijo. Y desde luego, cuando yo me bajé y dije buenas tardes, como él no me conocía, su esposa salió y dijo, es el pastor. Y yo vi el gesto de incomodidad por el golpe que dio en la mesa con mi presencia. Porque dice, aquí vino este a fastidiar el juego. Yo entré, di las buenas tardes. Me las contestaron entre dientes. Pero de inmediato miré y dije, oye, este juego se juega con 4, no se juega con 3. ¿Hay alguien para sentarse en él? No, ahí no hay nadie, no, somos nosotros aquí para entretenernos. Pero si ustedes me permiten, yo me siento ahí. Claro, le digo a él, si quiere, vamos a jugar nosotros dos, contra ellos dos. Me dice, ¿usted sabe? Bueno, yo sé poner ficha. Y eso en el juego del dominó es una verdad bizantina. Porque cuando usted dice que sabe poner ficha, la gente puede creer que usted es un experto de verdad.
Pero si perdió, usted dice, bueno, yo dije que yo lo que sabía era poner. O sea, eso es bien bizantino y uno puede salir bien de cualquier forma. Así que yo dije, bueno, yo sé poner ficha. Y dice, bueno, pues siéntese ahí, por lo menos la entretenemos. Empezamos a jugar y dimos la primera chiva. Y volvimos y dimos la segunda chiva. Y volvimos a jugar y dimos la tercera chiva. Y seguimos por allí, óigame, y ellos bebiendo cerveza y yo mami. Es más o menos lo mismo, ¿no? Eso me lo borra de ahí. Yo no sé si por Mavi todavía ponen en disciplina la gente. La cuestión fue la siguiente. Tuvimos varias horas allí jugando. Terminamos de jugar. Era sábado. Domingo en la mañana. Allí estaba el esposo de la hermana en la iglesia. Allí estaba el cuñado de él en la iglesia. Allí estaba su hijo en la iglesia. Y yo quiero decirles, hermano, no lo dije en la mañana, cuando yo salí de la iglesia de Trujillo Alto de pastorear, ese fue el hombre que se encerró por una semana en su casa a llorar, porque él decía que no podía perder a su pastor. Sincronización. Saber utilizar las herramientas que equipo de pesca para pescar. Saber utilizar el momento oportuno, la hora oportuna, el lenguaje oportuno, las palabras oportunas. Saber qué le voy a decir al pecador. No cometer el error que cometió un creyente allá por Canóvana, que una vez yo me gané a un joven para el Señor y me dijo, pues si me hubieran hablado así, yo me hubiera convertido hace tiempo. Pero imagínense, un día yo estaba en el parque de pelota, estábamos jugando y llegó un muchacho que jugaba con nosotros en el parque y siempre lo invitábamos y jugaba con nosotros. Pero ese día lo invitamos y cuando lo invitamos a jugar, desde allá nos dijo, no, yo ya no juego, yo no soy de este mundo. Pues se volvió loco. Porque este es el hijo de Callita y es el hijo de Antonio y toda la vida lo hemos visto aquí y ahora dice que no es de este mundo, no es ni de Canoa. Sincronización. Ser pescador supone pescar y por lo tanto no hay excusa para hacerlo. Número 5. Un pescador se integra. Porque un pescador sabe que en alta mar se necesita uno al otro. Un pescador cuando ya entró al mar, se le quedó un anzuelo, no puede regresar a la casa a buscarlo. ¿Sabe quién se lo provee? El que está a su lado. Se le quedó el trasmayo, no puede regresar. El que está a su lado es el que se lo provee. Por lo tanto, el pescador, mire, los pescadores en el tiempo de Jesús, los que se dedicaban a esto, lea bien luego la historia y usted descubrirá que eran cooperativas. Por esa razón, cuando Pedro dijo, vuelvo a pescar, los otros 6 dijeron que nos vamos contigo, es decir, formamos la cooperativa. Simón, Pedro y compañía. Formamos la cooperativa. Porque los pescadores necesitan un sentido de integración. ¿Sabe por qué muchas veces la gente no se convierte? Porque la gente tiene ojos y ve que muchas veces quien menos integrado está es el cuerpo de Cristo. Es la iglesia del Señor. Son los creyentes. Una de las cosas que más satisfacción me ha dado de este proyecto, que mañana culmina, Dios mediante, con la ayuda del Señor. ¿Sabe cuál ha sido? El espíritu de integración. Jóvenes que me habían dicho, pastor, yo no estoy haciendo nada en la iglesia, yo me voy. Los hemos involucrado a trabajar. Y están felices trabajando. Ver 4 jóvenes hoy metidos en la parte de atrás. Saber que ayer se reunieron más de 200 personas aquí para orar por ese proyecto. Ver un grupo enorme de hermanas y de hermanos hoy cercano después de las 2 de la tarde
después de haber estado en el culto, reunidos para coordinar el trabajo de equipo. Ver la cantidad de hermanos y hermanas que se han involucrado. Eso se llama integración. Y una iglesia que quiere ser pescadora en el mar de la vida y lanzar las redes del evangelio necesita un espíritu de integración. Termino con esto. Todo pescador tiene un padrino. Todo pescador tiene alguien que lo inició en la pesca, ya sea papá, o sea el abuelo, o sea el tío, el primo, el vecino. Alguien lo inició en la pesca, porque nadie, vamos a pescar, claro que sí, para que sea mi padrino. Ahora, fíjese qué interesante. Jesús le cambió el paradigma a sus 7 pescadores. Ellos pescaban peces y Jesús los convirtió en pescadores de almas. Por lo tanto, el padrino de los 7 pescadores de Jesús era Jesús. El que los enseñó a pescar era Jesús. El que les enseñó cómo ganar almas era Jesús. Por lo tanto, el modelo por excelencia para pescar sigue siendo Jesús. ¿Cómo se pesca? Con misericordia. ¿Cómo se pesca? Con amor. ¿Cómo se pesca? Con compasión. ¿Cómo se pesca? Con ternura. ¿Cómo se pesca? Entendiéndose solidario con el otro. ¿Sabe por qué, querido? Porque una vez nosotros fuimos como ellos están. Y si fuimos como ellos están y ya no estamos así, fue por la gracia, fue por la compasión, fue por la misericordia de Dios. Por lo tanto, mi santificación no me da derecho a marginar al pecador, sino todo lo contrario. Mi santificación es modelo para el pecador, para decirle: así como tú estás, yo era, y ahora te desafío para que seas como Dios me ha puesto, para que seas como Dios me ha hecho. Una de las grandes estrategias de todos los tiempos, los que conocen el campo de la mercadotecnia lo saben. Se han podido cambiar los conceptos, se han podido cambiar los estilos, pero esto nunca se ha podido cambiar. La mejor venta se logra por testimonio. Eso nadie lo podrá cambiar jamás. Todo el mundo se meterá en el campo cibernético y todo, fantástico. Se crearán nuevos cursos de técnicas de mercadeo, pero nunca se podrá eliminar que la mejor técnica para vender es el testimonio. El padrino de nosotros en el campo de la pesca dijo que este evangelio será predicado ¿por qué? Por testimonio. Cuando tú le cuentas a la gente lo que Dios ha hecho por ti, óyeme, no le tienes que citar un texto bíblico, no le tienes que citar una porción bíblica, no le tienes que mencionar un teólogo, no, simplemente decirle: mira, esto fue lo que Dios hizo conmigo. Cuando tú le cuentas a la gente lo que Dios ha hecho contigo, sabe qué le estás diciendo: y lo que hizo conmigo lo puede hacer en ti. Ojalá nosotros como iglesia entremos a ese paradigma, entremos a esa visión, entremos a ese compromiso, porque el verdadero avivamiento que no tiene conversión no es avivamiento. El verdadero avivamiento es aquel que cumple con el requisito que demarca Lucas en su evangelio: añadía el Señor a su iglesia los que habían de ser salvos. Que el Señor me los bendiga.